Hola, soy Sergio Barrejón. Bienvenidos a Exigencias del Guión, la voz de los guionistas. El episodio de hoy está patrocinado por el Máster en Escritura del Guión Audiovisual que organiza el GAC, el Sindicato Catalán de Guionistas, junto con la Universidad de Barcelona y la Universidad de Lleida. Si quieres estudiar guión en Barcelona con profesores que han escrito series como Madres, El Príncipe, Isabel, El cor de la ciutat, Servir y proteger, Malaca, Vendelplà, Gran Reserva o El Ministerio del Tiempo, echa un vistazo a la web www.masterguion.es. Las preinscripciones ya están abiertas. Pero hoy no vamos a hablar de series, sino de una película muy especial. Una película cuya escaleta se escribió en día y medio y su guión en apenas un mes, mientras la preproducción ya había comenzado. No parece la forma más recomendable de escribir un guión, pero tampoco la vamos a criticar teniendo en cuenta que acabó ganando la Biznaga de Oro a Mejor Película en el Festival de Málaga. Hoy, 24 de mayo, llega a los cines de España segundo premio. Y hoy Jorge Naranjo se reúne con el guionista de la película, Fernando Navarro, para conocer el accidentado proceso de creación de una historia que en principio debía haber dirigido Jonás Trueba, pero que finalmente llevó a la pantalla Isaki Lacuesta y que, muy importante, no es una película sobre los planetas, sino sobre su leyenda. Vamos a decirlo, estamos en la biblioteca Iván de Vargas de Madrid. Muy bien. Y llega el tráfico de Madrid y llegan y si nos da una hora en punto sonarán las campanas de la iglesia que tenemos enfrente, que es muy bonito siempre. Wow. Y muchos americanos pasando por debajo Y diciendo, oh my God, it's amazing, awesome. You know, it's like... O sea, aguantamos hasta las 11 para que suenen las campanas. Exactamente, vamos a hablar muy despacio. Para que... Y luego ya si pasa algún camión de la basura o algo así, pues Paul Sánchez, que está de oyente, nos cerrará la ventana. Buenos días, Jorge Naranjo, ¿qué tal? Buenos días, Sergio Barrejón. Muy bien, muy contento de estar aquí. Muchas gracias por debutar como entrevistador Ya. en Exigencias del Guión. Ah, la primera vez que viene. ¿eh? La primera vez, sí, estoy un poco nervioso, la verdad. No sé cómo va. Porque vas va a pasar debutar esto. con Fernando Navarro. Buenos días, Encima, Fernando, que ¿qué es tal? mucha Buenos tela. días, chicos. Qué ilusión que vengas por primera vez a hablar de rock and roll conmigo. Y Sergio, bueno, en fin, ya solo... Explícitamente viene porque además estuvimos hablando Jorge y yo por teléfono en los días del Festival de Málaga. Sí. Y yo le comentaba, pues sí, yo voy a querer entrevistar a Fernando y tal y cual. Y me dijo, anoche vi su peli y me gustó mucho. Y dije, Muchísimo, bueno, pues te has reclutado tú solo. Ya está, Ya sí, sabes o sea, quién va a hacer la entrevista. Sí, aparte es una película, bueno, ahora lo hablaremos, pero es que es la película que la gente que tocamos la guitarra y que nos gusta la música de siempre nos hubiese encantado escribir e incluso dirigir, ¿no? Es que es una película que me genera mucha envidia bonita también y mucho entusiasmo porque además creo que ayer fue el preestreno con música, sí, conciertos con en ellos directo. tocando, sí. Es una cosa muy chula lo que ha pasado. Esto no es una entrevista a Fernando Navarro, ¿no? Esto solo es una entrevista sobre la leyenda de Fernando Navarro. Mira, mi amigo Ricardo Aguilera dice siempre que le encantan las películas de submarinos. Y él dice, a mí me gustan todas. Si alguien dice Fuego el 1 y abajo el periscopio, ya me ha gustado. Pues a mí me pasa lo mismo con las películas de grupos de rock A mí también. intentando sacar adelante un disco que se le resiste. No hay tantas como de submarinos, pero bueno, está la de Wilco, I'm Trying to Sí. Break Your Heart, está Get Back, para mí es la mejor documental de la historia del cine, Para el mí que ha hecho también. Peter Jackson. Sí. Y segundo premio es la historia de un grupo, sea el que sea, Sí, un grupo eso es. intentando sacar adelante un disco que por lo que sea se titula Una semana en el motor de un Eso autobús. es. Sí, Por lo que exactamente. Sí, pero de hecho a mí es que también me gustan no solo las que intentan sacar un disco adelante, sino también las que intentan salir adelante. Los Commitments Eso me es. encanta. Esa de película Alan me Parker, fascina. chulísima. O incluso si son una banda como en Tocando el Viento, también me... O sea, si hay música, yo ya voy a ver la peli. Sea un documental, sea lo que sea. El último vals, que al final no es un concierto filmado, pero para mí es una película de ficción, porque en el momento en que filma a alguien con una guitarra, tú que tocas, Jorge, o con una batería, se convierte en un personaje inmediatamente, ¿no? Pasa a ser, el batería, pero el ¿no? Y es verdad que la de Wilco es muy chula y es una de las que más nos hermanan, porque es verdad que en el cine español no se habían hecho muchas No. de grabación de disco o de grupo que más o menos tuviera algo de
Más las pelis pop de Zulueta, yo creo que era lo que más se podía parecer. Pero yo soy igual que tú. O sea, y yo soy, de hecho, el tonto de... O sea, el documental de McCartney que hace con Rick Rubin, o sea, me lo veo en plan, bueno, hablando de ellos sobre cómo se graban las canciones, vale, ahí estoy, me tienes dentro. Es alucinante es alucinante. Yo lo veo a pildorita. Sí, yo igual, trocitos, comiendo, casi siempre me pongo eso. Yo me pongo a veces Get Back, pues eso, sí, mientras me desayuno, me tomo el café, voy a ver 10 minutos de Get Back, lo que salga. Sí, es como abrir la Biblia, o sea, seguro que vas a encontrar ¿sabes? Algo que te va a sacar alguna enseñanza. Exacto. Yo la pregunta que tengo es ¿cómo empieza esto? Porque justamente estamos hablando de que hay pocas películas sobre esto en España, aunque seguro que hay mucha gente intentándolo y esta por fin sale, ¿no? ¿Esto cómo arranca? ¿Viene por tu parte? ¿Por dónde viene? Sí, viene por mi... Bueno, en realidad viene de parte de Jota, realmente. Yo soy de Granada, o sea, se me nota en el acento, y porque lo digo mucho, es muy pesado. Y en Granada no hay mucha gente que haga peli, entonces, ni que se dedica al cine de manera profesional y tal. Y yo formo parte del entorno... Bueno, a ver, mi entorno privado y personal son músicos. Y yo soy músico, un poco músico frustrado, músico amateur, toco todo muy mal. Yo quería ser batería, pero nunca pude ser batería porque ya estaba Eric como ensombreciendo al resto de la batería y luego Mafo. El caso es que al ser yo del cine y un poco de la música, Jota siempre dijo, tú tendrías que hacer una película sobre nosotros. Y yo nunca veía que había una película sobre ellos, a pesar de que me gustan estas pelis que habéis dicho, curiosamente, pero no lo veía porque decían, en España es que esto no se va a entender, se va a hacer mal. O sea, lo siento, pero yo pensaba, claro, van a poner actores, van a hacer playbacks y hasta que no pueda tener... Entonces, con el paso del tiempo y mi trabajo, y él me lo iba diciendo, y cuando ya sentí que podía tener, a ver, el control no, pero un poco más... No entregar un guión y abandonarlo, sino poder ser más partícipe de la producción de la peli, sí que dije, hostia, igual sí se puede hacer. Y a raíz de la anécdota de la camiseta, llevaba una camiseta de Big Star, el grupo americano que tanto me gusta. Cristóbal García, el productor, me ve la camiseta en un evento de una película que estábamos haciendo por aquel entonces. Hostia, ¿te gusta Big Star? Y yo, sí, dice, entonces ¿te gusta la música? Y yo, claro, yo soy de Granada. Entonces la conversación típica de Granada, Lagartija, Nick, los planetas. Y entonces le dije, yo tengo esta idea de... Y él, o sea, fue un segundo, quiero hacerla. Wow. Y claro, cuando el productor te dice quiero hacerla y ve esa sensibilidad, y Cristóbal García es un productor, en este caso, entusiasta, joven, con ganas, de verdad, respetuoso, y desde el minuto uno dijo, venga, vamos a hacerla. Y eso puso en marcha la peli. O sea, la confianza de un productor no era ni una idea, quiero hacer una peli sobre este disco y estos chicos. Y eso que el miedo estaba perfectamente justificado el tuyo. Esto lo decía Garci, ¿no? Que su gran pasión es el fútbol, pero que no se negaba a hacer una peli sobre fútbol porque hay dos opciones. O coger a futbolistas que serán malos actores, o coger actores que no sabrán jugar al fútbol y entonces no saldrá bien. Y sin embargo tú pues has encontrado a Mafo, a Cristalino. Claro. Yo creo que también que ellos existan en la peli, es decir, que ellos existan ha hecho que exista la peli. Probablemente... Si esta película, y que me perdonen otras ciudades, pero no existiera Granada, es decir, una ciudad de la que van saliendo diariamente músicos, gente y además músicos muy curiosos, muy creativos, que no son solo que tocan una guitarra, sino gente tan así, la película no se podía haber hecho. O sea, se la debemos más a ellos, porque sí que tuvimos clarísimo, Cristóbal y yo, que la película tenía que ser con músicos reales de Granada con acento granadino, lo cual la búsqueda la acotaba. Para poneroslo bien dificilito, ¿no? Sí, de hecho, Cristóbal también toca, porque yo me acuerdo ayer tocó. Ayer también tocó, ¿no? Es que en la fiesta de Málaga también tocó. Sí, Cristóbal toca la guitarra, tiene una mandolina por ahí, siempre hace Losing My Religion y tal. Sí, o sea, digamos que el entorno de la película también es un entorno de gente muy aficionada a la música. Claro, yo creo que es un entorno sensible que hace que la película también tenga esa sensibilidad, ¿no? Sí, porque a lo mejor le dice a algún otro productor que tenga otro tipo de sensibilidades y te dice, mira, tío, no necesitamos a gente que financie la peli porque Los Planetas son un grupo más o menos residual, es decir, que el disco más vendido de Los Planetas habrá vendido 50.000 ejemplares o 100.000, con lo cual no es un... Y a lo mejor te dicen, no, pon actores famosos, o el grupo no es tan famoso que hagan no sé qué, o vale, vamos a hacer esta peli pero sobre un hacha pop que tiene más hits. Entonces, digamos que todo lo que no tenía que haberse hecho, mira las campanas, correcto, se hizo, es decir, todo lo que se supone que no iba a pasar acabó pasando. Y esa sensibilidad de la que hablamos de Cristóbal, el productor, ¿se ha notado a la hora de cuando tú escribías el guión y cotejabais versiones? ¿Cómo ha sido ese entendimiento? ¿Ha sido fácil? Sí, bueno, también es verdad que en el primer momento los dos nos fuimos a Granada en una misión suicida a vernos con J. Floren y sus managers y nos sentamos a decir queremos hacer una peli sobre vosotros. Entonces Juan J. siempre me dijo, vale, la que te dije, ¿no? La de la ópera rock del disco. Dije, pues no exactamente. No, entonces nos dijo, vale, os dejamos trabajar tranquilo. Entonces en ese momento fue antes de que llegara Jonas Trueba, que fue el primer director y co-guionista de la peli, y empezamos a trabajar los dos en una propuesta que ya incluía algunas de las cosas que están en la versión final de Segundo Premio. Y Cristóbal nos dejó trabajar. Básicamente él siempre dijo, si hay música en directo, o sea, si la música la tocan ellos,
y retrata esta época, con eso me vale. O sea, que él básicamente quería hacer esta peli, a veces él hablaba más de Casi Famoso, a veces hablábamos de Control, esta película que ficciona la grabación de Pet Sounds, ¿no? Sí. Se llama Love and no sé qué. O sea, eran como los referentes que había, pero él básicamente nos dejó trabajar, confiaba mucho y, por ejemplo, Jonás era muy importante porque Jonás siempre filma una actuación en sus películas en Es directo verdad. por un músico y la deja entera. Y ese fue lo que nos acercó, aparte que Jonás es casi familia mía, pero eso fue lo que nos acercó a él. Dijimos, joder, un tío que filma la música con tanto respeto en todas sus películas. Sí, que es Rafa, una cuestión ética, ¿no? Claro, y que él tiene también su círculo son músicos, entonces dijimos, vale, pues será la opción para dirigir la película. Y antes de entrar en el cambio de director, que habrá que comentar esto en algún momento de qué pudo pasar ahí, también un poco saber, ¿siempre tuvisteis en claro que la película iba a arrancar con la grabación de este disco? Sí, la película siempre iba a retratar el tormento del disco, porque el tormento de este disco es ya legendario, de ahí la de la leyenda, y siempre dijimos, y además lo que más nos gusta, y es lo que al final por lo que Isaki vino, es escribir y filmar una película sobre la grabación de un disco hecha como se graba un disco. Es decir, que tú ves una canción que no acaba yendo al disco, que eso estuvo en una versión y se cayó. Tú ves que una versión, en este caso línea 1, que se ve grabada rápida, que eso existe, pero se acabó grabando una versión acústica. Ves cómo se escriben las letras, ves cómo aparecen músicos que no sabes quién son. Una de las secuencias que más me gustan es que de repente aparece un músico tocando el bajo en el estudio, en el ensayo, y no lo has presentado. Que es como son las cosas. Si tú vas a las grabaciones de los discos, de repente aparece un tío allí que está tocando, y dices, ¿quién es? Y no, el bajista, sí, pero ¿cuándo lo fichaste? Y, o sea, esa sensación de que el disco tenía que hacerse a retales, ¿no? Y eso es de lo que más, igual que lo ven a lo mejor en películas de pintores o en películas de rodajes, ¿no? Que se van, y eso no lo habíamos visto mucho, esa cosa de torpeza, de que se paran, y muchas veces los diálogos eran, aquí discuten sobre la línea de bajo. Y escribíamos 4 diálogos, pero yo no soy bajista. Entonces decía que diga en la parte final con Isaki, pero ya estaba con Jonás, era incorporemos lo que se supone que es un ensayo, ¿no? Bueno, y además Mafo y Cristalino habían tocado juntos, si no recuerdo mal. También, y Chesco también. Ruiz, sí, los tres. Que probablemente sabían lo que tenían que decirse, porque lo habían dicho ya. Sí, es que años, habían sido bandas, claro, exactamente. Entonces, es que, claro, los procesos fueron de repente muy coherentes y muy lógicos, aunque parezca... O sea, esa cosa de... Y coge a gente que haya tocado junta, que nadie conozca, que sean de Granada y que sean carismáticos y que sepan interpretar. En este momento está Jovic en su casa diciendo, ¿veis? Lo que yo decía, hay que tachar las acotaciones y los diálogos, indicarlo, ya lo diré yo. Bueno, justo es el de los dos que hay, o sea, las dos secuencias, todas estaban escritas, hasta aquí no se puede leer. Lo que pasa es que es verdad que había momentos que era donde vosotros lleguéis. O sea, a partir de aquí incorporemos lo que es una grabación de un disco. Jovic, Eso te iba a decir. Ya, metido con calzador. Ya abriremos el melón. No, eso era cuando entran entonces Mafo, Cristalino, esta gente, el guión empieza también a mutar y tú sigues presente en ese momento con ellos. Sí, en realidad Mafo estuvo siempre. O sea, Mafo desde el minuto 1 yo le dije a Jonás Trueba, el batería me gustaría que lo hiciera mi amigo Mafo, que además ha sido Eric en la vida real porque ha tocado la batería con los Planetas. Se lo presenté y Mafo además no solo es batería y un tío graciosísimo y un buen amigo, es que una persona como es de producción. O sea, él se encarga muchas veces de llevar a los planetas y de hacer... Entonces era alguien que nos ha ayudado mucho, así imprescindible en la peli. O sea, era como, había que ir a no sé dónde venía. Entonces ahí empezó a hacerse un equipo... Ha sido el batería de la película. Sí, exactamente. Y de alguna manera... luego Chesco cambió de papel, pero iban como llegando poquito a poco. O sea, como que íbamos diciendo, ¿por qué no viene este? Porque iba entrando y saliendo gente también. Y en el cambio ese de Jonás, porque hemos hablado Jonás, Isaki, en ese cambio, o sea, ¿cómo te afectó y qué pasó ahí? Porque, claro... Eso fue o sea, en la parte blog guionista, esta es la que va a flipar la gente. Porque digamos, el proceso fue demencial. O sea, hicimos un guión, varios guiones con la, digamos, confianza de Juan, de Floren, de Mai, Jonás y yo. ¿En qué año estamos? Estamos en 2018, 2019, 2020. O sea, en 2018 empezamos. Yo tengo por ahí fotos ya de manuscritos y cosas que había escrito, aunque yo ya tenía el guión, cosas de una novela gráfica que nunca hice con Joaquín Reyes, que acababa haciendo el póster de la peli, que nunca se hizo. A partir de ahí, un par de años escribiendo, 2 años y medio, largo. Entonces empiezan las sombras, los planetas empiezan a ponerse un poco difíciles, no nos consiguen firmar las canciones, el proceso se va alargando un poco de más, Jonás se va atormentando con razón, porque probablemente se da cuenta que va a ser una peli complicada y larga y que él tiene otros proyectos que hacer propios, porque esto al final no deja de ser una peli de pseudo encargo, porque él la escribió. Y de repente ya en la fase final, cuando Jonás se cansa y con una película financiada 100%,
y deja la película. Claro, nos quedamos con una película que se tiene que rodar y un guión muy largo, además, eran 150 páginas, creo, porque iba a ser una película como de 3 horas y pico. Y cuando llega Isaki, digamos, en verano del 22, la película se para en verano del 22, Isaki llega en septiembre del 22, que yo estoy en Sitges con con Venus, y me citan para hablar con Isaki. Isaki dice, vale, la quiero hacer, pero quiero cambiar el guión. Claro. Y teníamos que rodar en febrero, era octubre. Y digo, pero mucho, dice, muchísimo. O sea, quiero jugar con esto, lo quiero hacer contigo, pero... Y entonces de repente empezamos a escribir en noviembre y diciembre. La escaleta, digamos, se preproduce con una foto a una pizarra. Wow. O sea, con una foto a una pizarra se le manda a los equipos, a los jefes de equipo que ya estaban incorporados. Y dicen, esta va a ser la peli. Y la gente decía, ¿cuál? O sea ¿a qué? ¿Qué estoy viendo? Sí, o sea, ¿cuál es la peli? Y entonces, mientras se preproduce, escribimos. Entonces, o sea, esto no se debe hacer en casa, chicos, pero digamos que la escaleta en un día de la película, o sea, en la escaleta de la película se hizo en un día en Granada, día y medio. Yo creo que fue un jueves. Yo llego un miércoles por la noche, salimos, lo pasamos bien, disfrutamos, que mañana empieza lo fuerte. Yeah. Porque yo realmente pensaba que no se podía hacer. Yo le decía a Cristóbal, no se puede hacer, esto es un error, no se puede hacer, vamos a rodar el guión que hay. O sea, que yo me equivoqué mucho, además. Vamos a rodar el guión que hay, no, pero Isaki no quiere, ya, pues lo convencemos, no sé qué, no. Y cuando ya vi, obviamente, la potencia que tenía Isaki como persona y como cineasta, y que se podía hacer porque él tenía una fe inquebrantable y porque has visto sus películas, dije, venga, vale, pues vamos a hacerlo. Entonces, escaletamos en un día y medio. Fue eso, un jueves entero hasta la mañana del viernes. Y con esa foto de esa pizarra dijimos, a ver lo que sale. Y escribimos en un mes. O sea, el guión filmado se fue reescribiendo mucho, pero digamos, el corazón de esta película se hizo entre un día y un mes. Y entiendo que con la producción tan encima tendríais que ir mandando trozos del guión. Sí, todo el rato se mandaban de repente voces en off que ayudaran a los chicos para las pruebas, porque se estaba al mismo tiempo medio probando. O sea, actores, va a ser hostia, pues vamos a cambiarle un poco el diálogo. Entonces, de ese guión... Mai desapareció del guión de Isaki y fue lo que yo más recuperé. Dije, tío, necesitamos su voz, su mirada, porque Isaki lo que quería era desplazar la historia de Mai y Juan a Floren y Juan, digamos, o de los personajes inspirados por Mai y Juan. Entonces, yo lo que hice fue recuperar el personaje de Mai, aunque fuera como un tercio, ¿no? Y como homenaje a la película muerta abandonada en el camino. Yo creo que es un acierto, porque sí. De alguna manera me da la impresión, perdona Jorge que te he interrumpido, me da la impresión, igual me lío aquí un poco flipándome a mí mismo, pero me da la impresión de que Juan J es el personaje carismático que, digamos, es la fuente del talento, por así decirlo, y la fuente de la inspiración, pero no puede estar solo. Claro. Necesita desesperadamente estar abrazado a alguien. Porque la película va de eso también. Y oscila todo el tiempo, ¿no? Y es curioso porque llega un punto al que dices, esto es casi tóxico. La insistencia con la que le dices, ¿pero cuándo vuelves? Sí. Hace años que es evidente. Nadie más en el mundo piensa que va a volver más que tú. Pero de alguna manera esa necesidad de decir, sí, yo puedo ser un genio, si quieres usar esa palabra, o un tío talentoso, pero solo en el vacío mi voz se pierde. Necesito una pared que me la devuelva, ¿no? Sí, y además, bueno, de eso va la película, de eso va a hacer música y básicamente lo que nosotros defendemos, y de eso va a hacer cine, porque al final la película va de un poco de eso. Pero es verdad que la película, al girar en torno a la que se iba, era muy seductora, era muy literaria, por eso era una película muy literaria que transcurría en la de Jonas. Y hablando con Isaac le decíamos, tío, es que el personaje de la que abandona, aparte de ser una mujer que aporta una mirada y un personaje hacia un mundo muy masculino, aporta una mirada interesante y fresca y distinta, es que es imprescindible para lo que tú vas a hacer. O sea, el futuro de quien, igual que Syd Barrett es imprescindible para entender a dónde van Pink Floyd, ¿no? O David Baker para saber a dónde va Mercury Rev. Entonces yo creo que sí que era muy importante que ella estuviera, eso lo recuperamos. Y eso nos puso el camino un poco más fácil. Por eso también se pudo escribir en este tiempo, porque había un trabajo previo de secuencia de Mai, de llamadas. Esas llamadas estaban en algunos de los primeros guiones, de tienes que volver, porque fueron un poco reflejo de lo que pasó en la historia real. Y eso nos ayudó a, vale, mientras esté Mai en la peli se puede vertebrar. Ahora hay que cambiar, hay que crear otro vértice, Florin y Juan. Pero mientras esté Mai nos va a ayudar a contar la historia, ¿no? Claro, es que además cuando el cantante va a ver a Mai, de alguna manera siempre es una especie de llamada de socorro cuando las cosas se están torciendo con el guitarrista. Claro, sí. Y esto es lo que los guionistas a veces llamamos que un personaje tenga oreja, por favor, porque si no puede expresar sus angustias y sus inquietudes, no siempre la cámara puede recogerlas. Hay veces que sí, pero otras veces dices, ¿pero por qué hace esto? No lo entiendo. Sí. Si tienes a alguien en quien puede descargar su angustia, como tú como espectador dices, claro, ya sé lo que le pasa. Y además que la historia real era así, es decir, y nos permitía una cosa muy bonita, las llamadas de teléfono, teléfono fijo a deshoras, que eso era una cosa muy de la época y ellos se llamaban mucho. Y yo, de hecho, mi relación
personal con Mai se estableció a base de llamadas de fijo. O sea, la recuerdo perfectamente hablar con ella por mi teléfono fijo en el 99, no el 2000, cuando yo la conocí. Además, esta es una película sobre la leyenda de los planetas, y la leyenda de los planetas, un elemento fundamental es la bajista que toca la espalda. Claro, ¿no? Claro. Sí, que es como empieza la peli. Yo de hecho la vi en un espárrago en Granada, cuando el espárrago se hacía en Sí. Granada, yo vi a los planetas con Mai tocando de espaldas y siempre daba esa sensación de querer estar como Sí. aparte de todo, ¿no? Pero según te escucho, parece que ella en esta película sí que ha estado presente de alguna manera. ¿Habéis contado con ella? Sí, a ver, ¿Os ha Mai, contado cosas? claro, Mai es amiga y muy querida amiga. Yo la conozco cuando deja el grupo. Entonces, para mí siempre fue una figura misteriosa. Y me acuerdo perfectamente que cuando hablábamos con ellos de la peli, él dijo, vale, pero Mai tiene que estar de algún modo. Ese personaje tiene que estar. Y nos reunimos mucho con ella. Y de hecho, Mai y Jonás establecieron muy buena relación personal, igual que Mai y Jota. Y ahora, luego abandonó un poco la peli cuando entró Isaac y no por nada, pero ella estableció una relación personal con Steffi, con la actriz que lo interpreta. Sí. Se han hecho amigas por Instagram, se mandan corazoncitos y tal. Qué bueno. Y ella siente que el acercamiento ha sido muy afectuoso, ha prestado su nombre generosamente, Mai. O sea, ella ha dicho, no, si soy yo, es que ¿por qué lo vamos a ocultar? Claro, porque esa es otra, porque Mai sí se dice que es Mai, pero del resto no se dice que son ellos. Pues ¿Esto porque- es una decisión creativa, Sí, artística, 100%. marketingiana o es una decisión...? No, es de guión, es de Mai es real, porque lo que cuenta, todo lo que cuenta es real, es decir, ella recibió esas llamadas y, bueno, no sé todo lo que cuenta, pero quiero decir que no inventamos y sin embargo en los otros personajes inventamos, es decir, es que hay un personaje que levita. Entonces, claro, no podía llamarse, no podía tener ningún nombre y hay cosas que se cuentan, la sobredosis de agua nunca le ocurrió. Entonces, ese tipo de cosas que contamos. Y había algo muy chulo de novela gráfica de Spaghetti Western que sabéis que me encanta, que era el guitarrista, o de Driver, de Walter Hill, ¿no? El guitarrista, el batería, el bajista. Había algo como de cine setentero que a mí me gusta mucho y que le daba un aspecto incluso mitológico. Una película, ¿no? O sea, el aventurero, el forajido, tenía algo así un poco mitológico. Y Mai, para mí, además, la peli es Mai soñándola. Y por eso los personajes hacen cosas que nunca hicieron. Y por eso se reconcilian de una manera que nunca ocurrió, o si ocurrió ella no estaba delante. O Y no sin lo- embargo, el disco se llama Una semana en el motor de un Claro. autobús y muchos de los intertítulos son versos de los Sí. planetas. Que era muy Otros no. difícil ese- Es una especie de juego de espejos de Sí. cuando crees que ya entiendes lo que es la película, os escurrís por un callejón lateral. Y... Muy Saki tiene esa cosa de nunca saber exactamente. Y en esta película además incorporamos el fantástico, que era un empeño que tuvimos los dos. Además fue muy generoso porque me dijo, yo sé que tú te dedicas mucho a hacer esto del terror y del fantástico y yo nunca he conseguido integrarlo en mis guiones de manera natural. Lo he intentado, pero nunca me ha salido, no lo he hecho. ¿Por qué no lo hacemos ahora? Y es genial que un director, digamos, sepa más o menos lo que escribe y te pida que esté en la película en lugar de que te pida que estés con él todo el rato, ¿no? Sino que dijo, incorpora eso, me va a venir muy bien. Podemos usar ese lenguaje que tú tienes de romancero, de Venus, de Verónica y tal. Y eso habla bien, bueno, todo habla bien de Isaki, pero esa sensibilidad que tiene para dejar su voz en lugar de llegar como un elefante a una cacharrería. Ya. Yo tengo mucha curiosidad por saber qué ponía en el guión, en esas escenas en las que estamos en el punto de vista de guitarrista cuando está drogado. Esas escenas de psicodelia, Sí, con ¿no? el avión aterriza a mitad de una Están plaza. escritas como si fuera una secuencia de cine terror. Pues entonces tengo curiosidad por ver la cara que pusieron en producción cuando le llegaron las páginas. Y Lo dijeron, del ¿qué coño avión. están haciendo estos dos? Sí, o sea, a mi momento que la gente no... Cuando decían, hay un avión en un barrio, hay levita. Yo me acuerdo que lo primero que dijimos, levita, hay una secuencia de telequinesis de lámparas rompiéndose con la mente. Y me acuerdo que decía, ¿cómo? Decía, pero si es una película realista de rock, eso la película no estaba. Digo, no, es que va a cambiar un poco. Bueno, en ese sentido, por ejemplo, el principio de la película, que es la Tierra respirando, Sí. no sé cómo estaba. Me suena que en el guión me han contado que ponía la Tierra respira. La Tierra respira, sí. Y además era una cosa que tiene que ver con... Y os mirabais, Isaac y tú. Nosotros nos entendemos. Que es una frase alucinante. Sí, o sea, sí. poner en un guión la Tierra respira. Sí. Y además venía de una instalación que él había visto. Él había visto una cosa parecida a lo que sale en no sé qué, porque él viene mucho del artes plásticas y de las videoinstalaciones y tal, y él había visto una cosa que además empasta muy bien o de repente se dialoga muy bien con una imagen recurrente que está en este guión y que va a estar en guiones futuros sobre Granada, que tiene que ver con la Tierra. Wow. Vale, bien, hemos llegado a donde yo quería llegar y no me atrevía, no sabía cómo meter esto. Has dicho guiones futuros sobre Granada y yo respiro, porque en la película hay como easter eggs. Sí. Se habla mucho de Lagartija Nick, Sí. se habla de Omega de una manera muy explícita. O sea, estamos hablando de que dentro de poco habrá una película que no será sobre la grabación de Omega, ni sobre, o sea, será sobre la leyenda de Lagartija El Nick. metaverso granadino. Se está viendo. O sea, mi idea es hacer una serie de películas sobre la ciudad,
no necesariamente todas sobre música. Porque No se habla necesariamente. mucho de Lorca también. Por ejemplo, se habla de... Hay mucha referencia a Valdelomar, pero también hay cosas sobre el pasado árabe. O sea, yo creo que hay cosas La que Semana no, Santa. que no van a ser exactamente lo que... Pero sí que tenemos intención, Cristóbal García y yo, de hacer varias películas sobre la ciudad. Y hábilmente habéis distribuido miguitas, ¿no? Sí, Vale. sí, hay cositas de lo que puede ser una serie de pelis sobre mi ciudad, que al final es coherente que uno recurra ahí. Y además, lo siento, pero ya estaban un poco en Malaventura y también había cositas en Romancero que ya avisaban de que, o sea, ya estaba Lorca, la poesía, el desierto, lo psicodélico, el rock, lo ácido y el flamenco, por supuesto. Entonces puede ser que el flamenco sí que sea una vía de inspiración para película o eso, o la poesía, que es una cosa que a mí me da un poco de pena que se haya quedado. Me refiero a la poesía, no a los poetas, sino a la idea de Granada como ciudad poética contemporánea. Esa cosa de círculos literarios que me gusta mucho. Ese avión cruzando el ojo es un homenaje a un perro andaluz. Sí, Claro, 100%. sí, Y a claro. una portada de los planetas de unidad de desplazamiento, donde hay una cara y un avión que cruza justo por debajo de la raya de la nariz, dejando una estela blanca. Hablaba Sergio también del Omega, que está muy presente en la peli. En ese sentido, no sé, igual es porque me gusta mucho Poeta en Nueva York, pero ¿hay algo de Poeta en Nueva York en todo esto del viaje de Lorca a Nueva York? Claro, del viaje de los planetas a Nueva sí, York. es que era el equivalente era muy... Es que no lo ponía... Es que claro, la historia y en Granada todo tan mágico. O sea, el hecho de que el disco carismático de este grupo de alguna manera vaya en paralelo con el disco más carismático de flamenco, Lorca y rock, que luego ellos se han acabado haciendo canciones de, ¿no? El Manantial, canciones de Lorca, y que se grabara en Nueva York, donde Lorca escribió Poeta en Nueva York. Es que, claro, tiene todo... Y además que se grabara en Nueva York es accidental. Es decir, Kurt Raske, el productor, tenía un estudio en Nueva York. Si lo hubiera tenido en Minneapolis, no se hubiera establecido ese vínculo. O sea, que no era ellos buscando a Lorca, pero Lorca apareció, porque Lorca siempre aparece. Y también, perdona, y había una cosa que conté ayer por primera vez, creo que Isaki ni la sabe, que es que en el avión en el que ellos iban a Nueva York viajaba Antonio Ozores. Ellos lo dicen en alguna entrevista, o me lo dijeron a mí, o está por ahí. Es como, y le hacía mucha gracia, ¿no? Era como, viajamos a Nueva York a rodar el disco, pero lo que más gracia le hacía es que está Antonio Ozores. Claro, tened en cuenta, ¿no? Eran gente de 20 y pico años, de 30 años, granadinos, graciosos y unos niñatos, ¿no? En el fondo, como somos todos, y ¡ay! ¿No? Como la risa. Antonio Ozores estaba casado con la hija de Ruiz Alonso, que fue el captor de Lorca. Uno de los captores de Lorca. Son Terele Pávez. Wow. Es que creo que se llama Pinilla, pero no. Es que la tercera. Las tres fueron actrices, las tres se cambiaron el nombre. Terele Pávez, Emma Penella y esta actriz. Entonces, claro, y creo que iba con su hija. Entonces yo creo que nadie ha hecho esta reflexión, pero yo sí que soy, no sé, digo, iban en el avión con la familia, la nieta del captor de Lorca. Qué fuerte. Fuerte esto. Que nadie lo ha vinculado, pero... Yeah. Y entonces, digo, joder, que... Y yo hubo un momento en uno de los primerísimos guiones que eso salía en el guión. Es decir, que queríamos meter a un cómico famoso, que cuando ellos ven el avión, mira, es el cómico y tal, y que nadie lo pillara, pero el que lo pillara, dijera, hostia, que... Porque claro, tienes que hacer el vínculo, tienes que saber que Ruiz Alonso tuvo 3 hijas, que se cambiaron de nombre, obviamente yo creo que Terele y Emma contaron alguna vez esto, y que la nieta de esta gente es la nieta de Ruiz Alonso, que en fin, están ahí, fue el hombre que prendió a Lorca en la Casa de los Rosales. Claro, lo que pasa es que para contar todo esto, abres una vía de agua en tu peli, que es otra película, claro, o sea, como mucho dejas otro huevo de Pascua. Sí, eso es, sí. Entonces tiene mucha resonancia, es lo que queremos resumir, ¿no? Que todo está lleno de cosas y luego la película está llena de propios guiños internos que solo entiende gente de Granada o gente de la escena o todo, desde las canciones que suenan, las que no suenan, los pósteres y todo. O sea que, eso es. ¿En el guión ya ponías las canciones que sonaban? Sí, porque La Noche Inventada de Family, por ejemplo, era súper importante, la canción que suena, que además La Noche Inventada, que habla de... Entonces... Lo ponía hasta tal punto que forma parte de la escaleta. Una de las primeras escaletas, Isaki lo dice mucho en entrevistas y en conversaciones que tiene, fue el orden de las canciones, cuáles usábamos del disco y de otros discos, para que contaran una historia en paralelo o al mismo tiempo la misma historia. Por eso se subtitulan las canciones, para que hacen un juego intertextual, ¿no? Que tú estás viendo una imagen, pero la letra te está contando otra historia. Y además las canciones estaban tocan punk, por ejemplo, en la secuencia de la telequinesis esta que llamamos la secuencia La Furia, de Brian De Palma, de romper cristales con la mente. Tocan Punk, que es una canción que dice, he decidido que no te quiero ver, están hablándose entre ellos dos, pero además es una canción que ellos nunca tocan en directo, con lo cual estábamos diciendo, no son Los Planetas porque esta canción nunca la han tocado en directo. Entonces, ese tipo de cosas, o sea, que cada secuencia está llena de este tipo de dobles, triples, cuádruples sentidos.
¿Hubo alguna canción? Porque, claro, meter canciones en una película siempre hay un trabajo de music supervisor y movidas y derechos editoriales, a veces muy difícil. ¿Alguna canción que te hubiese gustado que estuviese y que, por lo que sea, no pudo estar? O sea, lo que parecía que era difícil era Omega, porque él tenía que tener la aprobación de Antonio Arias, por supuesto, mi maestro y tal, pero también de la familia Morente, también de Universal Music, también de Lorca, o sea, de la familia Lorca, todo el mundo tenía que dar permiso. Fue difícil, pero estuvo, pero ninguna se quedó en el camino. Es verdad que hubo un momento que queríamos más canciones anglosajonas. En el primer borrador había canciones de Beat Happening, de Tiny Fan Club, de Guided by Voices, pero cuando decidimos centrarlo ya y concentrarla, teníamos las canciones de los planetas, podíamos contar con ellas. El problema fue dejar canciones fuera. Claro. O sea, que era como, joder, se nos hace corta, ¿no? No hemos podido sacar canciones que no hubieran... Y es bonito que hay algunas que suenan muy poquito, ¿no? O sea, que suenan un mundo de gente incompleto, aparte de lo que me duele, suena casi a trozo. Y algunas ni suenan, ¿no? La playa no se oye, por ejemplo. Porque yo lo vi en Málaga y cuando va Floren o el guitarrista a casa del cantante y le toca algo con la guitarra, ese arpegio que suena no es la playa, era otra. No, esa es... Esa es parte de lo que me debes, creo. Ah, esa es verdad, es cierto. ¿Y esa escena, por ejemplo, ocurrió así o esa escena ya es ficcionada? Esa es ficcionada. O sea, que nosotros sepamos, no lo despertó y le tocó la canción. O sea, casi todo, digamos que hemos cogido los eventos históricos. Es decir, lo que sabemos que pasó. Y lo que todo el mundo ha dicho que pasó y lo que me han contado a mí. Y a partir de ahí hemos ficcionado y hemos inventado y hemos cogido las historias falsas, historias que nos gustan a nosotros y que han entrado de otra manera, ¿no? Print the legend, ¿no? Eso es, exacto. Sí, John Ford a tope. Claro, claro. Yo me he quedado por eso es un western. Claro. Yo me he quedado en cuando has hecho la lista de todos los permisos que tuviste que conseguir para contar con Omega. Y yo lo siento mucho, pero no lo confieses, di paso palabra si quieres, pero el guión de Omega tiene que estar escrito ya. Ya tenéis ese paso. No, hecho, porque no es lo mismo claro. conseguir la canción que hablar con ciertos entornos flamencos que son más complicados. Además, probablemente si algún día hacemos esa película, no será literalmente. O sea, porque queremos hacer juegos todo el rato. Es que esta película, al final, no es lo que se supone que tenía que ser. O sea, eso es lo que más ilusión nos hace, yo creo que a todos los que la hemos hecho, es que cuando la gente la ve, dice, no me la imaginaba así. Porque probablemente no se imaginan que fuera tierna, que fuera bonita, porque una película sobre noche y drogas parece que va a ser una película agresiva, ¿no? O antipática. Y creo que la película es todo menos antipática, es muy tierna, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que conseguir darle la vuelta a todo lo que queremos poder contar de la ciudad. Yeah. La frase Granada es la única ciudad con nombre de bomba, que también creo que está en el libro de Eric, puede ser, ¿no? Sí, sí. El libro de Eric también sirvió de referencia, supongo. Yo no lo he leído, pero Isaki sí. Vale. De hecho, Isaki hizo Claro, Isaki tuvo que aprender, igual que Daniel Ibáñez, tuvieron que volverse granadinos en muy poco tiempo. Entonces fue como... Hicieron un curso de granadinismo por dos lados distintos. Entonces Isaki había hecho mucho trabajo con Isa Campo, su pareja y su guionista, de documentación. Y venía con muchas anotaciones de ¿por qué no está esto? Me gustaría que estuviera esto. Y a veces yo le decía, no, tío, eso no pasó, eso sería anatema. Y le decía, da igual, pero yo vengo sin complejo. Y vino bien, porque seguramente que viniera con tanta frescura y con tanta energía. Refresco la película. Claro, ayudó a cosas que a lo mejor yo en la vida. Y dije, venga, vale, vamos a incorporarlo. Y él vino con una falta de complejo. Entonces él trajo cosas de Eric que yo probablemente por conocer al personaje real, por ser amigo de Eric y no darle importancia, decir, no, si esto ya lo he contado 1000 veces ya, pero la gente no lo sabe. Entonces eso aportó. Y por ejemplo, él leyó el libro de Eric y vino con cosas de Eric que a él le gustaban mucho. Sí, es que aparte en ese libro cuentan cosas del viaje a Nueva York, sí. Cosas muy interesantes, Sí. Cosas incluso musicales de cómo interactuaban. Está guay. Claro, sí, es que de hecho ayer, antes de ayer que la volví a ver, hay cosas que me encantan, que son tonterías. De nuevo, como la película está llena de 3 capas, y hay un momento que hay un plano que Daniel Ibáñez pasa de la cabina al estudio a grabar y se ve con el rabillo del ojo al nuevo guitarrista, que le llamamos el teclista, Daniel Molina, y se ve cómo está flipando con la guitarra. Y le hace un gesto de, tío, qué guitarra más guay. Y no es nada, pero eso estaba en el guión. Es como le señala. Y es súper bonito porque el que tenga ojo verá cómo se entusiasma un músico cuando llega a un estudio donde hay cosas que flipan, ¿no? Claro. Y eso no es importante, pero está en la película. Y todo eso tiene que ver con cositas que leías, que te contaban. Es que llegaba al estudio y tenía una guitarra vintage
Y el talento increíble de Isaac ha hecho que esté en la peli sin que tenga... O sea, no tiene su propio plano, pero pasa y lo ve. Y ves cómo... Y lo del gato mezclador eran cosas que se iban contando, ¿no? Que se dicen en los estudios. Tienen un gato para que haga las mezclas, ¿no? Claro, que es una película como muy sensorial, ¿no? Siempre estuvo claro eso. Sí, tenía que ser psicodélica en primera persona. Y nosotros ya estábamos haciendo... yo lo he hablado con Sergio alguna vez. A mí ya me gustan las películas como experiencia, casi nunca como historia. A mí me gusta mucho la literatura y me gusta leer libros y tal, pero digamos que el cine lo considero una experiencia más sensorial, casi que narrativa. Aunque tiene que contar una historia, tiene que tener su acto y tiene que estar escrita y tal. Pero que esté escrita no quiere decir que no tenga que ser sensorial. Y tenía que ser, porque a través de la literatura puedes llegar a lo sensorial, ¿no? Y es curioso porque tenéis una aproximación así, digamos, cubista, por así decirlo, muy vanguardista, con un montón de capas de lectura, pero el resultado, en la primera superficie, es una película muy disfrutona, que te cuenta una historia de, pues eso, de un Sísifo tirando la piedra para arriba de la ladera una y otra vez. Y esta cosa que decía Michael Stipe en un documental, no recuerdo cómo se titulaba, que decía: qué difícil es hacer un disco que no sea una mierda. Y era el Michael Stipe ya pasado de gloria. Sí, o sea, ya con era millones de dólares en la cuenta. Y no decía qué difícil es hacer un disco, no, que no sea una mierda. ¿No? Entonces, esto es una película que cuenta, pues eso, el esfuerzo titánico de sacar adelante algo que tú sabes que está bien, pero que todavía no ha cobrado forma, y peleándote con todo tipo de avatares y con un amigo que está... pues eso, secuestrado en las garras de la droga, y con una expareja, ex componente del grupo que sigue siendo tu referente pero no quiere volver. Sí. Y un poco con una discográfica que cree en ti pero que a la vez sabe que se la está jugando mucho porque no se sabe ni quiénes son el grupo, si sois eso, dos, si sois tres, cómo reclutas al mejor batería de la ciudad. En fin, o sea, quiero decir, es un viaje del héroe que se disfruta aunque no sepas quién son los planetas, incluso aunque no te guste la música de los planetas, que no es para todo el mundo. La peli se disfruta como un viaje del héroe, una peli de aventuras. Sí, es que de hecho está estructurada casi como una peli de aventuras y como una comedia romántica. O sea, digamos, separamos a los personajes. O sea, en ese sentido era muy... El guión tenía una forma, digamos. Tenía la forma que creo que tienen que tener ciertos guiones para entretener. O sea, digamos, mi obsesión siempre es que las películas sean entretenidas. Es mi obsesión, siempre lo ha sido. Y el hecho de que haya un disquito que aparecen los 3 actos, ¿no? Se planta, o sea, esas chorradas que parece mentira, pero siguen funcionando por algo, ¿no? Se planta el disco aparece en 3 contextos y significa la amistad. O el hecho de cuando más juntos parece que están es cuando se pelean, ¿no? Y el hecho de que viajen, o sea, parece una chorrada, pero en los guiones, ya que esto es un podcast de guionistas, nunca conseguíamos que el final fuera emocionante. Nos costaba mucho. Y era una tontería. Viajaban siempre juntos, porque en la historia real viajaron juntos a Nueva York. Esa separación nunca se produjo. Ellos fueron toda la banda. Entonces, claro, dijimos, ¿por qué no funciona? Es que tontería, claro, porque están juntos. ¿Qué emoción hay? Entonces dijimos, vamos a separarlo artificialmente, porque nunca ocurrió. Vamos a hacer que él no viaje, que le impida viajar. Ya has creado un cable de tensión que no sé. Y era una chorrada porque estábamos pendientes de otras cosas. Y de repente, esa cosa de que Floren nunca viajó a Nueva York hasta que el otro lo llamó, nunca ocurrió. Viajaron juntos, eran una banda, por muy mal que estuviera, eso no pasó, pero nosotros dijimos, es que va a ser muy potente que su colega esté cogiendo un avión y no esté con él. Claro. Y la gente va a decir, es que queremos, como en una comedia romántica. Claro. Ese momento en que parece que se va a casar con ¿no? Entonces, ese momento de ir corriendo al aeropuerto. Eso es, claro, y hemos usado referencias o sea, digamos que la estructura y las formas del cine comercial. Para una cosa psicodélica y todo. Pero es que estaba pensando algo, creo que es súper importante, porque una película así, en la que cuentas además con el apoyo de Cristóbal, de un productor que te apoya, tal, pero es que es muy importante, está el cantante, está el guitarrista, pero está aquí el guionista. Creo que es un personaje súper importante porque te han dado, no quiero decir poder, pero sí te han dado Bueno, voz, yo creo que te han dado la voz para decir, pues creo que este batería podría ser creo que los protas deben ser músicos. Y has estado un poco en el proceso todo el tiempo, que también hace que la película, que tampoco es un proceso habitual, pero está muy bien, que te hayan permitido que la película es muy personal, es muy de Saki, pero es muy de Fernando Navarro también, es muy tuya. Bueno, ¿no? En realidad una película, yo digo que tiene una película como con 7 u 8 autores. O sea, normalmente esto es, la película es del equipo, pero del director, ¿no? Pero en este caso, esta película es de de Jonás Trueba, es mía, es de Cristóbal García, es de Isaki y es de Paul Rodríguez, que asume los mandos del set en una situación muy difícil, la asume con mucho sentido del humor, con mucha capacidad de trabajo y se lo echa a la espalda, y por supuesto de Takuro y tal. Y de Jaime Beltrán, el productor musical, que es el ingeniero de sonido de Los Planetas, en directo, que se viene a ayudarnos. Entonces,
parece una tontería, pero pocas películas más colectivas vamos a encontrar. Una película que arranca un director, que se va, que empieza otro director que no la puede rodar en el set. Eso ya hace que haya 4 directores, 3, más luego un productor que está desde el principio y que con su empuje, ayer contaba Isaac el otro día en la academia, que Cristóbal le dijo, no, tenéis que rodar en Nueva York. Y rodar en Nueva York era un jari de dinero. Y decía, no sé si me pasará mucho que un productor me diga que haga algo que se podría hacer barato, que me diga, no, hay que ir a Nueva York, ¿cómo no vamos a rodar? Y que sea el productor el que esté diciendo, no, esto da igual, es que tiene que verse en pantalla, tenemos que llegar allí porque los personajes llegaron. Entonces sí que notas que la película estaba contando lo que le pasaron a ellos, pero lo que nos estaba pasando a nosotros también. O sea que sin el batería la película no se puede hacer, y sin el guionista tampoco. Eso es. O sea que esta película defiende mucho los oficios en el cine, y nunca he visto un equipo tan unido. O sea, es increíble. Y que te hayan dado esa voz, como tú dices, y que el productor y que Cristóbal te haya permitido eso, que es algo que yo creo que también hay que reivindicar, que el guionista no solamente está para escribir el guión, sino que también puede preguntarle cosas, puede aportar ideas, puede aportar cosas, porque entiende ese texto de una manera que a lo mejor... Claro, bueno, y en este caso, además, siendo yo el único granaíno de todo eso, junto con Jota, de todos esos autores que hemos dicho, perdona, tenía que haber dicho que Floren también forma parte de esto, o sea, que añadimos un autor más. Pero siendo yo de Granada era obvio, yo creo, y tenía cierto sentido que, oye, que cuando haya dudas, que no la resuelva este que estaba allí, sobre todo que estaba allí, ya no solo que sea, porque puede ser de Salamanca y querer contar la historia de Miguel de Unamuno, pero tú no estabas allí, pero es que yo estaba en planta baja poniendo copas cuando la película transcurre. O sea, yo estoy allí, soy un personaje de la peli. Y luego es verdad que la generosidad de Cristóbal y del equipo ha hecho, por ejemplo, a la hora de comunicarla, ya sabéis cómo somos los guionistas en los Yankees, no existimos, ¿no? Somos el hombre invisible continuamente, pero claro, las veces que hemos podido contar la película todo, se ha generado una cosa que no se ha generado muchas veces en películas, que es tener a un equipo entrando y saliendo de un Yankee de prensa en Granada, porque en Madrid no nos dejaron hacerlo, entrando y saliendo contando la película. Yo hablo con Paul, Isaac habla con Cristóbal, y tenerlo a todos ha generado un equipo muy unido, que se ve cuando estrenamos la peli, cuando estamos juntos, somos una banda realmente. Claro, yo creo que hay mucha gente que ni siquiera sabe lo que es un junket de prensa. Sí. El momento yo lo aprendí la primera vez que tuve que hacer uno, y creo que le ha pasado a muchos compañeros también. Es una convocatoria de prensa donde normalmente justo después de un pase de la película, eso es, veloz, porque se hace muy veloz, se convoca a los medios para hacer de una manera muchas entrevistas seguidas a un determinado número de personas, que normalmente son el director y los actores que hayan podido venir, los protagonistas generalmente, ¿no? Sí. Y es algo insólito que el guionista esté ahí, ¿no? Y muchas veces los equipos de prensa ni siquiera lo conciben, ¿no? Ni siquiera hay una negativa, es un cortocircuito mental. No, sí, claro, es como que empiezan a hacer así un tic en el ojo, pero ¿que va a venir quién? ¿Quién es el guionista y por qué? ¿Y qué aspecto tiene un guionista? Claro, pero ¿y por qué viene aquí? ¿Qué tiene que decir? ¿No? Entonces, todo esto que ha pasado yo creo que habla mucho de la importancia del guión, pero también de la importancia de la productora que apoya a la figura que está detrás del guión, ¿no? Y es que también hay que valorar un poco que... Sí, yo creo que ha sido un círculo de confianza. Hemos confiado todos mucho en todo, porque Isaki a mí me conocía de algunas nochecitas sanjuaneras, que me gusta decir, en Madrid, pero no habíamos trabajado juntos. Isaki es una personalidad que ha escrito siempre acompañado de su guionista Isa y a veces de Fran Araujo. Entonces, de repente, que venga y confíe en alguien en poco tiempo, que yo diga, hostia, ahora viene Isaki y tal, que Cristóbal confiara mucho en Jonás, le diera a Jonás un presupuesto bastante alto, viniendo de las películas que hacía Jonás, que eran de presupuesto más bajito, que Jonás se abandonara a nosotros para hacer una película con nosotros, o sea, la película se ha construido en una serie de círculos de confianza de gente más o menos difícil, o sea, que no es todo gente, digamos, fácil, pero yo creo que eso, con todo el proceso que ha sido muy difícil, sí que se ve un poco, que hemos tenido que confiar mucho, y yo se lo digo mucho a mucha gente que tengo muy cerca. Y parece una chorrada de autoayuda, ¿eh? A la gente que está empezando, que nos escucha. Ya solo hay una palabra, confianza, ni siquiera talento. Claro. Ya el talento empieza ya a dar igual, solo es confianza. Si tú confías en que alguien, porque al final asume, mira, pero es que el final no tiene, va a salir. Y si no sale, no pasa nada, porque la confianza es eso. Es equivocarse con el otro, ¿no? Entonces, yo creo que esta peli lo que más sacamos es que hemos confiado mucho lo uno en otro. Y era imprescindible porque, o sea, el estado natural de una película es no hecha. Sí, exactamente. Pero incluso ya dentro de ese contexto, esta tenía muchas papeletas para llevarse el boleto de que no se hace. Sí, todo el rato pensamos que no se hace. Y de hecho, haber perdido por el camino al director que estaba desde el primer momento en el primer impulso y encontrar otro que mantiene esta cosa que, digamos, en los estándares de la industria es un disparate, que es que la música esté grabada en el set, que no haya playback, que se vea que son ellos los que tocan y que estemos oyendo lo que tocaron en ese momento que están las cámaras rodando, que encuentres un segundo director que también esté dispuesto a hacer eso,
es un milagro. Yo creo que de alguna manera la fuerza o la energía que aglutina todo eso y que atrae ese polo de confianza eres tú. Eres tú como guionista. Total. Que estás en el primer momento, que tienes la legitimidad, como dices tú, de haber estado en planta baja poniendo copas y saberlo todo de primera mano. Si no hubieran depositado en ti toda esa confianza, esta peli no se habría hecho. Claro. Y habría sido lógico que no se hiciera. Sí, no tenía por qué hacerse. Y luego lo que tú dices, que el hecho de que en las sucesivas y continuas crisis que ha tenido la película en todas sus fases, guión, producción, desarrollo y tal, nadie dijera, vale, pero lo hacemos en playback. O sea, que ya cansados y agotados del proceso, dijéramos, ¿por qué le añadimos una capa de dificultad cuando podemos poner el playback, lo soltamos y ya lo arreglamos? ¿Sabes? Que era siempre tirar para adelante y era no. O sea, hay que... Y esa cosa de tener que haber dos técnicos de sonido, ¿no? Los de grabación de tal, más los de la música. Claro. Y los backliners de la música. Y peleándose entre ellos, que estás haciendo ruido, que este claro, cable esto hace no me que suena lo mío. Eso es, sí. sí. Y tener y que nadie dijera que no. O sea, o lo de Nueva York, ¿no? Que nadie dijera, vale, tío, estamos agotados, de verdad tenemos que irnos ahora a Nueva York con un equipo mínimo a rodar robando plano en las calles de Nueva York, sin gente, no llegamos, y que alguien diga, sí, es que hay que hacerlo. Pero realmente Floren tiene que soñar que va por Nueva York, no puede ser un Nueva York falso el que le sueña, así no va él. A mí todo esto me recuerda un poco, tiene algo de analogía con lo que le pasó a la banda, ¿no? Sí. La banda cambió de batería, aquí cambian de director. Sí, era todo, se abandonan. Cristóbal y tú habéis seguido desde el principio, Floren y Jota estaban en el principio, o sea, ha habido cambios, ha habido... Y todos hemos viajes a perdido Nueva amigos York. por el camino. Claro. Ha habido muchas pérdidas. Esto lo hemos. O sea, esto es una película de ausencia, básicamente. Por eso, para muchos de los que la hemos hecho, verla todavía nos produce mucha melancolía. O sea, si no fuera por los chicos, por Mafo, Cristalino, Jaime Beltrán, Chesco, Dani Molina, Dani Ibáñez, si no fuera por ellos, la peli nos daría mucha tristeza porque todo el rato, obviamente Isaki el primero, porque él ha tenido una gran pérdida y una pérdida de peso, pero todos hemos perdido amigos. Isaki siempre dice que él empezó la peli con todo un equipo nuevo. O sea, ya nadie de los que habían hecho películas con él le acompañaba. Era un equipo, su banda se había rehecho. Yo he perdido a gente por el camino, he perdido relaciones importantes por el camino, de amigos que formaron parte de mi entorno y que a raíz de la película la cosa se fue complicando porque había voces que entraban, que tal, el cine ya sabes que es muy celoso de sí mismo y cuando hay cualquier intromisión nos protegemos mucho y la gente, digo, esa protección a veces se la toma con cierta soberbia, entonces han pasado muchas cosas que nos han hecho... No somos los mismos, es un cliché, pero no somos los mismos que empezaron la película. O sea, estamos todos transformados. Cristóbal el primero, al que he visto encanecer de manera brutal, o sea, porque y era una persona que ha dejado de dormir por esta peli y verlo contento y ver a los chicos contentos y ver a Isaki feliz, a mí es una chorrada. O sea, el podcast nos va a quedar un poco melancólico, pero es verdad que verlo feliz a mí es lo que más me hace feliz, Cristóbal, porque empecé una locura, o sea, una locura. Claro. Y lo que dice Cristóbal muchas veces, si sabías cómo eran, tío, ¿por qué la empezamos? Y Isaac dice, ¿por qué has hecho una peli maldita? Y de hecho se han transformado hasta los planetas, porque ahora los planetas están girando sin Eric. Sí. No sé si habrá influido la película. Bueno, a ver, Jota me dijo, tú lo que quieres es cargarte los planetas. Eso me dijo esa frase. Y yo le dije, sí, claro, yo me levanto por la mañana, entre la lista de tareas que tengo que hacer, una vez por la mañana voy a destrozar los planetas, que ha sido un grupo de mi juventud y de mi formación, junto a Lagartija Nick, y le decía, no. Una tarea fácil, solo tengo que hacer una película. Sí, exactamente. Solo tengo que reunir entre 3 y 4 millones de euros y dejar a mucha gente en el camino para unir grupos que me gusta. ¿Sabes? ¿Y cómo la han recibido? Porque yo vi a Jota en Málaga, que estaba allí en el pase. ¿Cómo la han recibido? Bueno, sí, pues que estuviera en pase ya era su segunda vez que la veía, con lo cual ya quiere decir que estaba ahí. Ellos la han visto, o sea, cada uno se ha acercado a la película siendo coherente con sus personajes. Lo que decía mi amigo Daniel Gascón, gran escritor y columnista, dijo, hombre, otra cosa no, pero coherentes han sido. ¿Sabes? O sea, cada vez que han puesto problemas, entonces Juan la ha visto 2 veces, la vio con Isaac y con Cristóbal. Y tuvo una opinión buena sobre Cristalino, sobre la música, sobre el sonido, no tanto sobre quién lo interpretaba, no por él. Yo creo que a nadie le gusta verse. Si ahora estuvieran reproduciendo esta secuencia dentro de 5 años en cine, joder, no, yo no era así, yo no, yo no hablo así. Eso le ha costado más. Pero fue a verla por segunda vez en Málaga, invitado por el equipo, y hicimos una fiesta en homenaje a la peli y estuvo allí con nosotros, en la que tocaron amigos suyos como Adolfo de Airbag, en la que tocó Antonio Arias, y ha acompañado la peli con esa tensión suya que creo que nos beneficia y que a él le beneficia también y que establece una tensioncilla rockera que nos ayuda a que haya una incomodidad. Luego Floren no ha querido verla porque dice que remueve cosas, no ha respetado mucho. Yo he ido a verlo tocar habiéndose estrenado la peli, pero habiéndose producido el primer pase. Me dijo, vamos a hablar de otras cosas y es un súper buen rollo. Claro, es que además para él es una época de su vida que sí. igual ni siquiera
Igual ya quería olvidarla antes de existir la película. Probablemente sí, yo creo que él remueva esto, o sea, que se le remueven muchas cosas a él, obviamente, porque retrata una adicción y eso no es agradable. Claro. Mai, como digo, con saber que Steffi está por ahí y se llevan bien y tal, yo creo que la verá, pero probablemente se tome su tiempo. Y el otro día no la ha visto, Mai. No la ha visto. Y Eric la vio el otro día y nos ha mandado mensajes afectuosos a todos y ha hablado con Isaac y ha hablado con Cristóbal, está muy contento. De hecho, cuando rodábamos, antes, durante y después nos hemos pasado por el bar, hemos estado con él, nos ha invitado a copa, hemos estado hablando y nos hemos reído mucho y al final él además tiene una relación personal con Mafo, porque Mafo lo sustituyó varias veces como batería de los Planetas, entonces se ríen un poco del Eric que ha hecho Mafo, del batería. O sea que más o menos todos tienen una relación coherente y divertida con la peli. Uh-huh. Segundo premio es la gran triunfadora del pasado Festival de Málaga, está escrita por Fernando Navarro y Isaac Lacuesta. Y se estrena hoy, 24 de mayo, en cines de toda España. Sí, además va a haber mogollón de pases con coloquio, porque como es una película, como decimos, de equipo, vamos a dividirnos por todos los cines de España que quieran saber. Porque además es una película, todos creemos, y yo he sido víctima de eso, que nuestra película es la más importante. Obviamente, en nuestro trabajo tenemos que defenderlo. Pero esta peli tiene una historia detrás bonita de contar, que ayuda a gente a escribir cine y a confiar. O sea, porque cuando todo el mundo, tú has dicho, el estado natural de una peli es no hacerse. Y yo creo que saber que la hemos hecho puede ser ayudar a otros a insistir en que si quieren contar algo de sus ciudades, de sus amigos, de música, lo hagan porque puede acabar llegando a buen puerto. Y nos vamos a dividir por muchos cines de España porque estamos entre Barcelona, Madrid, Granada, Málaga. Y vamos a contar la peli en muchas sesiones, en muchos cines, y sobre todo la intrahistoria de la película, que yo creo que es una historia casi de superación, casi como de amistad y de superación, que es lo que es la película también. Fantástico. Bueno, Jorge Naranjo, muchas gracias por la entrevista. Gracias a vosotros. Y Fernando Navarro, muchas gracias por venir a Exigencias del Guión y mucho éxito. Muchas gracias por traerme siempre y por ir aquí a la biblioteca Iván de Vargas, que es tan bonita. Chao. 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 Gracias por escuchar Exigencias del Guión. El próximo viernes, como cada viernes, daremos voz a más guionistas. Mientras tanto, y si te estás planteando estudiar guión en Barcelona, recuerda visitar la web www.masterguion.es. ¿Tienes algún comentario, alguna sugerencia, alguna consulta que hacernos? Puedes escribirnos al email exigenciasdelguion@blogguionistas.com o al WhatsApp 613 006650. También nos encuentras en redes sociales bajo el nombre Blogguionistas.